Luis Hermosilla cumplió su primera jornada en Capitán Llaver tras el traslado desde Santiago 1, todo en medio de duras declaraciones de su defensa en contra del gobierno, del ministro de Justicia, de la ministra del Interior y al presidente de la República. Aquí está Estefanía Bustamante con todo el reporte de la jornada. Bienvenida, Estefi. ¿Qué tal, Mati? Muy buenas tardes. Novedades que ya podemos ir comentando respecto de este caso. ¿Te acuerdas que había un recurso de amparo presentado, que fue antes de ayer, que se presentó durante la noche por parte de Juan Pablo Hermosilla, representante de Luis Hermosilla? Esta jornada ya fue admitido por la Corte de Apelaciones. Lo dimos hace algunos minutos atrás. Y eso precisamente es bien importante que lo toquemos, porque uno podría preguntarse por qué se va a admitir por la Corte de Apelaciones, o por qué se va a revisar por la Corte de Apelaciones, considerando que lo que pedía Juan Pablo Hermosilla ya ocurrió, que es el traslado de Luis Hermosilla a Capitán Llaver. Lo que va a ocurrir finalmente es que técnicamente la Corte de Apelaciones no ha sido notificada del traslado. Eso es lo que ocurre, pese a que esto ya ocurrió, no ha sido notificada legalmente de que Luis Hermosilla fue trasladado a Capitán Llaver, por eso la Corte de Apelaciones lo declara admisible. Y ahora lo que se está esperando precisamente es que la defensa desista de presentar este recurso de amparo, y ahí de cierta forma se cae la revisión, pero claramente acá lo técnico es que la Corte de Apelaciones lo admite a revisión. Ya es algo más bien administrativo. Es algo más bien administrativo. Otro punto también relevante es que hoy día las defensas habían dicho que iban a presentar apelaciones. Juan Pablo Hermosilla, de hecho, fue bastante claro en que lo iba a hacer hoy rápidamente, apelar a la prisión preventiva. Tanto María Leonarda Villalobos como Luis Hermosilla lo iban a hacer, pero hasta hoy día nos confirman desde la Corte de Apelaciones no ha llegado ningún recurso. Puede ser que llegue durante la noche y eso ya corre para el día de mañana, pero al menos hoy, horas hábiles, no llegó nada por parte de las defensas, apelando a la prisión preventiva decretada desde el día martes por el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Ahora, lo decíamos también durante la jornada, el caso Audio siempre ha tenido la discusión judicial, pero también la discusión política, pero vamos a partir por la primera, y eso tiene que ver con el traslado de Luis Hermosilla a Capitán Llaver, y donde Juan Pablo Hermosilla, lo vemos ahí en las imágenes, fue por primera vez hasta el anexo penitenciario durante esta mañana a visitar a Luis Hermosilla, y también era bien interesante ver qué es lo que iba a responder también al ministro de Justicia. Pero hay un punto importante, Mati, y sabes que tiene que ver con lo que habíamos estado conversando el día de ayer, de la posibilidad y la realidad de que Luis Hermosilla está compartiendo el anexo penitenciario con Daniel Sauer, con Rodrigo Toppelberg, que hoy día estaba revisando su cautelar, se va a ver el día de mañana. Y le preguntábamos por eso al abogado Juan Pablo Hermosilla. Él lo reconoce como algo poco habitual, pero no quiso andar en el asunto, considerando que Gendarmería en su informe de factibilidad advirtió de esta situación. ¿Te parece? Bueno, claramente no es conveniente que lo comente, porque sí, claro, lo podrían eventualmente sacar de ahí, pero hay una anomalía cuando va a estar con parte de las personas con las que está acusado, y podrían juntos diseñar alguna estrategia. Sí, era un punto bien preocupante que lo hablábamos de hecho ayer. Hoy le preguntamos al abogado, ¿te parece si vamos a escuchar precisamente las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla, precisamente de este punto de que su representado esté compartiendo módulo con quienes están implicados también en este caso? ¿Qué quieren que les diga? Es raro, pues, sí, es así, pues, pero es la situación que opera administrativamente y no es nada especial para él. Nosotros, como hemos señalado, no queremos privilegios, queremos que él se le trate como una persona común y corriente, y desde ese punto de vista, es claro, el Estado y el ministro de Justicia, en vez de andar criticándome a mí o haciendo ironías conmigo, probablemente debiera estar preocupado que esas cosas no pasaran. Yo mencioné las normas administrativas que sostienen que esto es un derecho. Y lo que hice fue respetuosamente plantear, con urgencia, sí, porque estaba el tema salud de Luis en juego, plantearle al subsecretario la situación del traslado de la Capuchino, y no me contestó. Bien, ahí las palabras del abogado Juan Pablo Hermosilla. ¿Qué es lo que podemos contar hasta ahora? Hoy día el abogado, por cierto, no quiso ahondar si es que su representado, su hermano Luis Hermosilla, había tenido contacto con los Sauer, con Toppelberg, pero nos confirmaron por ahí que sí tuvo contacto Luis Hermosilla con Toppelberg.
y que se había dado un buen encuentro, nos transmitían ahí, que habían conversado respecto de eso, y claramente esto deja de entrever precisamente la preocupación que tenía el tribunal, que es que a Luis Hermosilla se le deja en prisión preventiva precisamente para evitar obstrucción a la investigación, que terceros intervengan, que pueda tener conversaciones con otras personas que salen mencionadas en esta investigación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto está ocurriendo finalmente al interior del anexo penitenciario Capitán Llaver. Ahora vamos al tema político, que es lo que ha estado pasando. Lo vimos ayer, de hecho, esta extensa vocería de Juan Pablo Hermosilla. Bueno, hoy día todos bajaron un tono. Sí, todos bajaron un tono, pero ¿sabes que Juan Pablo Hermosilla dijo que no había visto cambio de tono del gobierno en comparación al día de ayer? Yo creo que sí. Sí, yo creo que habla desde su posición, por cierto, pero yo creo que todos bajaron un poco la revolución. Sí, se está tratando de proteger por un lado al presidente de la República. Hoy día los ministros nuevamente salieron a flanquear al mandatario, pero por otro lado también dejar en claro por parte de la Moneda esta comparación con otros casos. Hoy día se lo escuchamos a la ministra del Interior, también al ministro de Justicia, que estuvo en entrevista primero con Radio Duna y después con Radio Universo, el caso de Democracia Viva. Cuando el presidente Gabriel Boric habló de sinvergüenzas, cuando fue bien crítico también, ellos dicen que en ese caso se trató de la misma manera que el caso de Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo, pero claramente también está lo que mencionábamos ayer, el caso de Daniel Jadwe, que es algunos están cuestionando también la postura del gobierno respecto de ese caso, donde, por ejemplo, el presidente no se involucró. Pero precisamente también hoy día el abogado Juan Pablo Hermosilla sabía que eso era tema, de hecho llegó durante la mañana, dijo que quería pasar a ver a Luis y que ya después iba a explayarse nuevamente respecto a la situación con el ministro de Justicia, y así lo hizo, así que pasemos a revisar también sus declaraciones. Cualquier autoridad no judicial que quiera opinar sobre mi trabajo profesional, aquí estoy para opinar yo de vuelta. Encantado, pero recuerden que el que tiene la libertad para actuar de todo soy yo, porque soy un particular. Los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello para lo cual está encomendado su mandato en la Constitución. Eso es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho surge como primera cosa para limitar el poder del Estado. Así que eso es muy importante tenerlo presente, porque yo creo que a algunas autoridades se les olvida. Ellos trabajan para nosotros. No es al revés, yo no trabajo para el ministro de Justicia. Ellos trabajan para nosotros, el sueldo se los pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Bueno, lo dijo varias veces, ellos trabajan para nosotros. También dijo otras frases como que este conflicto lo había iniciado el gobierno, no él, como defensa de Luis Hermosilla. Y por otro lado también lo que mencionábamos recién, que él creía que no había un cambio de tono, pero lo cierto es que sí, es algo que se ha conversado también en el Palacio de Gobierno, bajar el tono de la conversación, pero insistir en el punto de que se trata de una opinión del mandatario, recordando que ahí lo que hace el presidente en este discurso en Lo Prado es decir que valorar que una persona que se creía todopoderosa va a la cárcel, y eso finalmente fue mencionado no solo en el recurso de amparo del abogado de Luis Hermosilla, que de hecho se declara admisible durante esta jornada, sino que al mismo tiempo se hace una crítica bien fuerte por parte del abogado, que también moderó sus dichos durante esta jornada, no quiso hacer hincapié. Pero ahí viene interesante también lo que dice durante esta mañana el ministro de Justicia en una de las entrevistas. Él reconoce que, ¿te acuerdas que había mencionado esta ilegalidad, esta comunicación ilegal que había hecho Juan Pablo Hermosilla con Gendarmería y con el Ministerio de Justicia? Él dice que se trata de un WhatsApp que envió Juan Pablo Hermosilla al jefe de gabinete del subsecretario de Justicia, y que, si bien no es un delito, es algo que no es procedente. Juan Pablo Hermosilla dice que esto está dentro de la norma, inclusive un mensaje de WhatsApp, y se ampara en lo que discutió con la jueza Mariana Leighton, que precisamente la jueza le dice que acude al Ministerio de Justicia. Ahora, cabe preguntarse también si cualquier ciudadano tiene un acceso para mandar un WhatsApp al jefe de gabinete del subsecretario de Justicia, que es lo que se hizo en este caso para finalmente poder ver el traslado de Luis Hermosilla hasta Capitán Llaver. Claro. Otras personas llegan hasta la ventanilla. Exactamente. Bueno, un punto también que hacía el ministro de Justicia, que también fue abordado por la ministra del Interior y también la ministra Camila Vallejo, así que pasemos a revisar también parte de las declaraciones de las ministras.
En varios casos, cuando hay personas investigadas que tienen vinculaciones con el mundo político, se generan estas teorías. Pasó respecto a la causa de Democracia Viva, que se politizan, se intentó en el caso del alcalde Daniel Jadue, se ha intentado también en este caso. El gobierno es el menos interesado y no va a colaborar en lo más mínimo a que se politicen las causas judiciales. El gobierno está interesado en que la justicia actúe, en que los chilenos recuperen confianza en la justicia. Las oportunidades en que el presidente ha hecho planteamientos en estos casos no ha sido para prejuzgar, ha sido para hacer referencia a causas en que la confianza pública está, digamos, comprometida. El abogado defensor tuvo más de 40, probablemente 50 minutos en un punto de prensa haciendo mención a varios aspectos. No le corresponde al gobierno referirse a cada uno de los elementos que señaló. Desconocemos si eso será parte, obviamente, de su legítima estrategia de defensa. Pero lo que sí puede decir el gobierno es que el presidente de la República ha fijado un solo estándar, ¿no? Que en Chile todos tenemos que ser iguales ante la ley. No importa si es una persona que tiene un origen socioeconómico bajo o una persona que tiene poderosas redes de contacto, de influencia en distintos poderes del Estado. La igualdad ante la ley es clave. Y por eso cuando decimos caiga quien caiga es una máxima. Bueno, lo dijo ahí la ministra Camila Vallejo. Y también pasando a otro tema respecto a las apelaciones. Ya dijimos que hoy día no llegó nada, que esto puede ser incluso durante la noche, pero tienen hasta este sábado. Son 5 días hábiles que parten desde el día de la resolución del tribunal, que se cumplen este sábado porque es día hábil para los tribunales que reciben estos recursos finalmente. Y tanto la defensa de Luis Hermosilla como la de María Leonarda Villalobos dijeron que van a presentar una apelación en la prisión preventiva. Ahora la defensa de la abogada Leonarda Villalobos hizo hincapié respecto a algo que quedó pendiente en el 5º día y final de la audiencia de formalización, que es que no hay un módulo femenino en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Ella dijo que se trata de una discriminación que en el fondo pone también en una situación mucho más vulnerable a María Leonarda Villalobos, considerando que ella está en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel y Luis Hermosilla está en una situación distinta con personas recluidas por delitos económicos. Ella en este caso está en San Miguel y en un módulo también especial. Es un módulo con reclusas por casos de alta connotación pública y al mismo tiempo son separadas del resto de la población penal. Ya, bueno, ahí entonces hay que ver, sería bien bueno hacer la comparación pública de cuáles son las condiciones en uno y otro caso. Sí, y además que en el caso de María Leonarda Villalobos, a ella, por ejemplo, se le deja en San Miguel, pero comparándolo con otro caso, por ejemplo, el de Katy Barriga, a ella no se le deja en Capitán Llaver, considerando, por ejemplo, la opción de una prisión preventiva, precisamente porque no había un módulo para mujeres, y en este caso lo que decide la jueza es dejarla directamente en el Centro Penitenciario de San Miguel. Ahora, se va a presentar una apelación considerando que ya prácticamente la audiencia del 12 de septiembre se cae, porque ahí estaba viéndose el traslado de Luis Hermosilla a Capitán Llaver y el de María Leonarda Villalobos en un módulo especial, pero eso finalmente no fue recomendado por Gendarmería. Vamos a escuchar precisamente también las palabras de la abogada respecto a este punto. En este momento a nosotros nos interesa ir paso a paso. La etapa que viene ahora es la etapa de los recursos procesales, que es la etapa que nos estamos abocando nosotros. Después de eso, de agotada esta instancia, vamos a seguir avanzando y vamos a poder ir analizando qué está vinculado con ella y qué no. Ahí las palabras de la abogada Alejandra Borda, confirmando precisamente que se está evaluando este recurso de apelación para que pueda salir de prisión preventiva María Leonarda Villalobos. Recordemos que ella precisamente en la audiencia menciona que se requería también, y se lo hizo saber al tribunal, una medida cautelar menor, como por ejemplo firma mensual, hablaba la abogada Alejandra Borda, y también por ejemplo en el caso de arresto domiciliario total. Ahora, pasando a otra arista del caso Audio, se tiene que ver con esta investigación penal que va a estar a cargo del fiscal de Arica respecto a las comunicaciones del exfiscal Manuel Guerra y también con Luis Hermosilla. Se abrió una investigación y mañana el fiscal de Arica va a estar
precisamente la Fiscalía Metropolitana Oriente para hacer el cruce de información. Recordemos que es esta división del Ministerio Público la que lleva el caso Hermosilla. Revisemos también las palabras del fiscal. Se va a investigar si hay algún hecho constitutivo de delito o no lo hay, de acuerdo al tenor de los distintos audios que han sido siendo conocidos del denominado caso Audio. Por lo tanto, esta es una arista más que va a trabajar el Ministerio Público con la misma fuerza, pero también con la misma prudencia y sobriedad con la que se ha tratado este caso desde que fue asignado en su momento a la Fiscalía Metropolitana Oriente. Recordemos que no es la única arista, porque también la fiscal Whitmer de Los Lagos tiene otra de las aristas que tiene que ver con audios o intervenciones vinculadas a otro fiscal regional. Y así esto es dinámico, pero lo seguiremos trabajando con la misma seriedad, fuerza, pero a la vez con la prudencia necesaria. Ahí las palabras entonces del fiscal de Arica, que va a estar precisamente mañana en la Fiscalía Metropolitana Oriente para poder conversar respecto de este caso que ya tiene distintas aristas. Lo decía también ahí el persecutor regional respecto a la investigación con el exfiscal Guerra, pero también la investigación en Los Lagos con el fiscal Palma, también con el caso de Luis Hermosilla y otras aristas que eventualmente pueden abrirse. Así que varios antecedentes a considerar. Vamos a quedar atentos, por cierto, a los recursos de apelación a la prisión preventiva que va a presentar la defensa de María Leonarda Villalobos y también de Luis Hermosilla. Muy bien, muchísimas gracias, Estefanía, por el informe de lo que ha ocurrido en esta ya segunda jornada en que los imputados están en prisión preventiva y ahí Luis Hermosilla fue el día de ayer y pasó su primera noche en Capitán Llaver. Que estén muy bien.